Buenas tardes, bienvenidos todos a este directo. Hoy voy a hablar de geopolítica, la segunda parte de la que hice hace 14 días. No puedo hablar de poesía ya que no puedo leer en el grupo. Tengo que compartir este directo cuando se termine en el grupo, puesto que no se me ha estropeado el otro aparato que tenía. Entonces no me queda de otra nada más que hacer el directo así como está. Bueno, amigos, vamos a hablar de lo que avecina en los próximos días. Ya, como dije hace 2 semanas, Ucrania nada más que ataca a Rusia mediante actos terroristas. No ataca al ejército ruso, ataca a la civilización rusa. Y esto, si lo hicieran los rusos, serían los rusos lo peor que existe, serían genocidas, pero si lo hacen los nazis, está bien, como lo que hace Netanyahu. Todo lo que haga ese personaje, se hace genocidio, si tira una bomba atómica, está todo muy bien, está todo perfecto. Pero si lo hacen los demás, es satánico, es fatal. Rusia no se puede defender, Ucrania sí. Pero ¿de qué se puede defender Ucrania de Rusia? Ucrania le ha hecho una traición a Rusia muy grande. Ese es el verdadero conflicto, la traición de Ucrania a Rusia. Ucrania es de Rusia, no es de Occidente, ni es de Estados Unidos. Ucrania es ruso de toda la vida. A ver si sabemos historia y parece que los demás países no saben de historia. Rusia se hizo desde Kiev. Desde Kiev se hizo Rusia. Que luego se ha separado, muy bien, pero sigue siendo de Rusia. Quiera o no quiera Europa, quiera o no quiera Estados Unidos, quiera o no quiera Inglaterra. Ucrania es de Rusia y va a volver a Rusia. Ya está bombardeando Rusia a Kiev. Ya va a ir Rusia a Kiev. Y una vez que se meta Rusia en Kiev, va a decir, ahora venid, a ver si me echáis. Está esperando Ucrania los F-16 americanos. Lo que no sabe lo que le espera a los F-16 en cuanto pisen suelo ucraniano. Va a desaparecer. Van a desaparecer. Van a volar. Pero no van a volar por el cielo. Van a flotar en el suelo.
Pues está esperando Rusia a los F-16 ahí en Ucrania. Y en cuanto entre de lleno la OTAN a atacar a Rusia, llega el desastre para Occidente y para Estados Unidos. Porque los satélites explotan. Los satélites americanos y de la OTAN explotan los que hay puestos en el universo. Porque ya ha puesto unos misiles Rusia apuntando a los satélites de la OTAN y de Estados Unidos. Se le acabó ya a Estados Unidos el mandato en el mundo. Han estado muy tranquilos Estados Unidos desde 1990. No había quien los tosiera, no había quien los mandara. Eran los dueños del mundo, los americanos. No había nadie que los parara. Iban, les hacían, han hecho las guerras que les ha dado la gana, han hecho los genocidios que les ha dado la gana a los americanos. Han atacado Chile, han atacado montones de países, han devaluado monedas de un montón de países, los han sancionado con el dólar, hasta que se ha cansado ya China y se ha cansado Rusia. De la noche a la mañana han despertado estos dos países cuando Estados Unidos quiso meter la OTAN en Ucrania para poner los misiles apuntando a Rusia, y cuando Trump quiso quitar el mercado a China, estos dos países se han levantado y han dicho: hasta aquí has llegado. Eran China y Rusia dos potencias dormidas, dos potencias que estaba dando, Rusia estaba dando a Alemania casi gratis el gas. Por eso era la gran potencia económica de Europa, Alemania, hasta que ha llegado este conflicto. Ya no le da ni siquiera un cachito de carbón a Alemania. Alemania ahora mismo está en la ruina de este conflicto. Ya no solamente Alemania, sino toda Europa. Toda Europa se ha quedado sin armamento y sin dinero para darle el armamento y todo el dinero a Ucrania. En una guerra que es imposible que gane Ucrania. Es imposible que gane Estados Unidos. Es imposible. Porque Rusia no lo va a permitir. No va a permitir Rusia que entren ahí la OTAN. Ucrania no va a entrar nunca en la OTAN. Aparte de que la OTAN va a desaparecer, sí o sí, porque la OTAN no es nada. Y ahora menos va a ser nada cuando pierda todo el poder Estados Unidos. A Estados Unidos se la avecina una gran ruina el año que viene. El dólar no va a servir para nada. Va a servir menos que la moneda cubana. Arabia Saudí, China y Rusia se han aliado para acabar con el dólar.
Lo que antes era el petrodólar se acabó. Se acabó el petrodólar. Ahora va a mandar China y Rusia. Han vendido estos países todos los dólares que tenían, los han vendido y ya no admiten ni uno. No admiten ni un dólar. Están vendiendo todo su mercado en dinero chino y en ruso. No admiten el dólar. Y cuando el mundo no admita el dólar, la economía americana se hunde. América va a tener un gran problema económico. Y esto es lo que le avecina a Estados Unidos. La culpa, Trump por buscarle el conflicto a China y por buscarle el conflicto a Ucrania contra Rusia. Estos dos países estaban muy tranquilos. Rusia estaba muy tranquila. Rusia estaba negociando con su gasoil, con su gas, por toda Europa. Europa ha estado viviendo muy bien con la generosidad que tenía Rusia con Europa, con la generosidad que tenía China con el mundo, pero ha llegado Estados Unidos, el Trump, a desmoronar todo el mundo. Luego ha llegado el Netanyahu haciendo lo que ha estado haciendo, un genocidio, dando la espalda a Palestina al mundo entero. El nazismo que hay en Europa es inhumano. El periodismo que hay en el mundo es asqueroso, porque no dicen la verdad del conflicto, de lo que hay. No solamente de estos conflictos que hay en Palestina y en Ucrania y en Taiwán, sino más conflictos que hay en el mundo, porque hay muchos más conflictos de los que no dicen nada los medios de comunicación. Nada, de nada. Lo único que dicen cuando llegan pateras a un país, y la derecha exclama que hay que matarlos a todos porque son terroristas, son criminales, porque no tienen dinero, son muertos de hambre y vienen a robar a los países. La inhumanidad de esta gente es escandalosa. Hay que acabar con ese fanatismo que hay en el mundo contra la gente pobre, contra el que no tiene para comer, contra aquel que es inferior a los demás. Es humillante para un ser humano. Como dice aquí vos, a los niños africanos que están en las Canarias sin madre y sin padre, no hay que dejarlos que se mueran de hambre. Hay que echarlos. Sacar el PP, los barcos de guerra en las Islas Canarias para
vigilar el mar de pateras es asqueroso. Solo les ha faltado la orden de que si ven una patera, dispararla, bombardearla. Es lo que les ha faltado. Esta gente no tiene escrúpulos. Esta gente son asesinos. Es de lo peor que hay. Es la peor calaña que existe. El Milei, el Abascal, el Feijóo, el Aznar, el Rajoy, la Le Pen y demás de ultraderecha. Es de lo peor que existe para la humanidad. Son gente que si mañana gobierna, como en Milei está gobernando, es el desastre del país. Menos mal que Francia despertó y a la Le Pen la dejaron al tercer puesto. Francia es un ejemplo a seguir para Europa. Porque no van a permitir nunca que la ultraderecha gobierne en Francia. Ya lo advertí yo que iban a ganar la ultraderecha en Francia en el último directo que hice y parece que resultó. Se levantó toda Francia y mandaron al tercer puesto a la Le Pen. Eso mismo hice yo con Argentina, con el Milei. Advertí, pero ahí ganó. Cuando yo dije que el peligro que estaba corriendo Argentina con este tipo, lo advertí. Pero ni modo, ¿no? Ahí salió el Milei, ganador. Ahí están viendo ahora los argentinos las consecuencias. Ya dije que Macron es una persona sin sentido común, que no sabe ni lo que dice, es un idiota, como todos los que hay mandando en Europa, son todos. Idiotas, no es que sean idiotas, es que están en Europa haciendo negocios sucios. No gobiernan, hacen negocios muy sucios. Porque si gobernaran, se irían de la OTAN. Porque la OTAN es un negocio de Estados Unidos. ¿Qué se cree Europa? Que Estados Unidos, si mañana ataca a Rusia a la OTAN, lo va a defender. Lo va a defender Estados Unidos. Tarari que te vi. Se queda la OTAN sola. ¿Y os creéis que si la OTAN o Norteamérica ataca a Rusia, Rusia va a estar sola? Tarari que te vi. Saltan las alarmas en China
saltan las alarmas en la mini-OTAN que ha hecho Rusia. Entonces es cuando va a estar atacado de verdad, dentro de su territorio, Estados Unidos. Nunca ha sido atacado, en Estados Unidos, dentro de su territorio. Pero si hay ahora una guerra bélica contra Estados Unidos, van a caer bombas en Estados Unidos. Cuidado. Cuidado, porque ahora sí que sí se la va a ver muy mal Estados Unidos, Aparte de que se va a quedar sin armamento, porque China, para que haga armamento, Estados Unidos le tiene que vender de su mercado muchas cosas que necesita Estados Unidos para hacer armamento. Tanto los misiles nucleares que necesita Rusia para hacer misiles nucleares, como muchas de las piezas armamentísticas que le tiene que vender Rusia. Y si entran en conflicto, Rusia no le va a dar ni un cachito de plástico a Estados Unidos. Ni siquiera plástico le va a dar a Estados Unidos. Así que ¿quién va a ganar el conflicto? En cuanto se quede sin munición Estados Unidos, se le acabó. Se acabó el conflicto, porque no va a poder hacer munición sin China. Eso es lo que va a suceder. Y el año que viene va a haber un cambio radical en el mundo. Estados Unidos ya no va a mandar en el mundo. Va a mandar China. China va a ser el que va a dirigir el mundo. Ahora me diréis a mí que estoy loco, pero el año que viene me vais a dar la razón. Estados Unidos va a tener la mayor ruina de su historia. Va a ser un país como Cuba, muerto de hambre. Porque Arabia Saudí, China y Rusia van a bajar los precios del petróleo y del gas a un nivel que no va a poder Estados Unidos con ese mercado, porque va a ser la ruina total para Estados Unidos. Ya se está firmando el acuerdo, Arabia Saudí, China y Rusia están firmando un acuerdo para bajar los precios de tal forma que Estados Unidos no pueda entrar en ese mercado. O sea, le van a buscar la ruina total. Se va a quedar sin comercio. Estados Unidos se va a quedar sin comercio. Y si entra en guerra, ya no es que se quede sin comercio, se quedan sin satélites. Y si se quedan sin satélites, todas las bombas que tiene, tanto la OTAN
como Estados Unidos, sería hierro oxidado, no valdría para nada, puesto que las bombas de hoy en día están dirigidas por los satélites. Por eso tienen tanta precisión, por los satélites. Y cuando Rusia ataque los satélites, se acabaron las bombas de Estados Unidos. Sería hierro oxidado. Eso le ha pasado a Estados Unidos por avaro y por hacer lo que siempre ha hecho, la guerra sucia. La guerra sucia en el mundo. Aquí mando yo, cueste lo que cueste. Pues ahora ya no vas a mandar, cueste lo que cueste. Se te acabó el mandatario. ¿Qué tienes? Muchas jivas nucleares. Más jivas tiene Rusia. También tiene muchas jivas Corea del Norte nucleares. Y China. Entre otros países. A ver hasta dónde llegáis. A ver hasta dónde llegáis. Lo que no tenéis es una cosa, lo que tienen los rusos. Un submarino nuclear totalmente fantasma. Que cuando os queréis dar cuenta os han tirado un pepinazo nuclear y no sabéis por dónde os viene. Y cuando derrumben los satélites, se acabaron los escudos nucleares de esos países, de Estados Unidos y de la OTAN. Se acabaron los escudos y también los escudos de Israel. Y yo no suelo fallar en lo que digo. Nada más que tenéis que ver, entrar en YouTube y ver el directo que hice el día 30 de diciembre. Que dije exactamente lo que está pasando. Y lo he publicado varias veces para que veáis que lo que dije está pasando. Porque todo lo que digo pasa. Y va a pasar. Dentro de poco, amigos, va a haber
un cambio de líder en el mundo y Europa, España sobre todo, tiene que hacer un cambio radical. Tiene que salirse de la OTAN. Europa tiene que hacerse aliados nuevos y se tiene que aliar con gente que de verdad te ayude económicamente como ha estado haciendo Rusia. Rusia ha estado ayudando a Europa económicamente con el gas y con el petróleo. Estados Unidos lo que ha hecho ha sido aprovecharse de Europa toda la vida. Son ladrones y asesinos. Lo han sido toda la vida. Los ingleses son piratas. Han sido toda la vida piratas. Se morirán siendo piratas. El libre comercio para ellos no existe. El comercio es solamente para ellos. Lo han estado demostrando desde que vencieron a España, la euforia que tenían de haber ganado a España, la guerra. Eufóricos que estaban, que han estado abusando de todo el mundo. Y como no había quien los tosiera, pues se creían los dueños de todo el mundo, y lo han sido durante muchos años, hasta que se han metido con China y con Rusia. Y ha dicho Rusia y China, hasta aquí ha llegado. A mí no me toses tú. Una gran mentira que hace poco fue la fiesta de Nuremberg, el desembarco de Nuremberg, como diciendo que Estados Unidos había ganado a los nazis alemanes. Mentira. Estados Unidos no ganó a los nazis alemanes. Fue Rusia quien ganó a los nazis alemanes. Cuando entró 3 millones de nazis a Rusia, a aniquilar Rusia, Rusia acabó con 2 millones y medio de nazis. 2 millones y medio de nazis murieron en Rusia. Y cuando entró las tropas por Polonia hasta Alemania, las tropas rusas, hasta Berlín, ahí Hitler se voló la cabeza de un tiro. No se la voló porque entrara a Estados Unidos, no, se la voló cuando entró Rusia a Berlín. Así es que la gran mentira de Nuremberg, de que Estados Unidos ganó a los nazis, es una patada a la historia muy grande. No invitar a Rusia a ese evento es, como siempre, de risa. O sea que, amigos, no creáis en la historia escrita, en lo que dice la historia, porque es una verdadera vergüenza de la mitad de la historia escrita, porque casi todo es mentira. Estoy harto de decirlo.
casi todo lo que dice la historia, sobre todo la historia de España, es asqueroso. Es ultrajante. Da asco. Cuando dicen de guerra civil, solamente esa palabra da asco, porque no hubo tal guerra civil. Hubo un golpe de Estado con millones de asesinatos por parte de Franco y de la Guardia Civil. Fueron actos terroristas del ejército español y de la Guardia Civil, ayudados por alemanes, italianos y portugueses. Así es que no hablen de guerra civil porque es asqueroso. Porque Franco no le declaró la guerra. No le declaró la guerra. Es que es una risa, que da risa. No le declaró la guerra al gobierno español hasta que no vio a los alemanes con él, a su lado, a los italianos a su lado y a los portugueses a su lado. Ahí es cuando le declaró la guerra al Estado español, Franco, porque antes no se atrevía. Eso era lo valiente que era Franco. Se envalentonó cuando estaban los nazis ahí ya, con la aviación, para bombardear los pueblos que bombardeó Hitler, los nazis. Cuando estuvieron aquí, los italianos asesinando a españoles. Y cuando estuvo la Guardia Civil, casa por casa, fusilando a la gente por los pueblos. Ahí es cuando ya declaró la guerra al gobierno español. Eso no fue una guerra, eso fue un genocidio, puro y duro. Así que la historia de España hay que reescribirla, porque aquí estuvo el nazismo en España durante 40 años. No es que hubiera un franquismo, aquí hubo un nazismo puro y duro, porque Hitler aprendió de Franco a asesinar. Porque aquí estuvo Hitler aprendiendo para hacer la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Que no vengan con cuentos los historiadores nazis. Los historiadores nazis, mentirosos, corruptos,
de la historia, contando lo que han estado contando durante toda la historia hasta hoy en día, que se sigue contando y me da náuseas leerla. Aquí en España hay un cuerpo terrorista vigente que no ha pedido perdón, que no se atreve ningún español a decirlo. Un cuerpo dentro del régimen español aún vigente terrorista, asesino, criminal. No se atreven los políticos a decirlo. Es asqueroso, indignante. España es uno de los países que más corruptos tiene dentro de los gobiernos y dentro del Centro Nacional de Inteligencia y dentro de la Seguridad Nacional, donde más corruptos tiene, y dentro del periodismo. La corrupción que hay en España es grandísima. Los traidores que tiene España son muchísimos. Ya vemos dos partidos de los más corruptos que hay en Europa queriendo mandar en España. De hecho, manda. El PP manda todo el Poder Judicial, prácticamente en todo el Estado. Y el Partido Socialista, como son de más o menos de la misma ideología, aunque te digan que no, pues ahí estamos. Así por eso España nunca cambia. Estamos entre los gobernantes más siniestros de la historia. Felipe González, Aznar, Rajoy. No voy a nombrar al que hubo entre medias, porque bueno, tampoco, no es que hiciera grandes cosas, pero tampoco hizo tan malas cosas, ¿no? Pero bueno, me cae mejor ese otro que este que está. Va a vender España a los jueces. Muy bien. Aplausos. A los jueces nazis. Jueces que deberían de estar en el banquillo. Pero no se atreven. No son valientes. Ya lo he dicho que el PSOE es un partido de cobardes. No se enfrentan.
Y mucho se ríe Pedro Sánchez, pero luego de hacer poquito. Es una pena, amigos. Estos políticos de hoy en día, tanto de España como de Europa, son gente que nos está llevando no solamente a España y a Europa, sino al mundo entero al desastre. Porque no gobiernan, hacen negocios sucios. Ya lo estoy diciendo yo. Hacen chanchullos sucios. Y eso es muy peligroso para el mundo. Cuando hay gobiernos que no gobiernan, que venden a los países a sus espaldas, eso es muy peligroso. Muy peligroso. Esa es la noticia que quería decir. Lo que viene el año que viene. Hay un comentario que me han hecho ahí en YouTube, como riéndose de mí, de mis palabras, que no estoy bien informado, que ahora Ucrania está atacando a Rusia, y a mí me da risa. Ucrania cuando ha atacado a Rusia. Ucrania nunca ha atacado a Rusia, al ejército ruso, nunca. Ataca a Rusia mediante actos terroristas. Pero al ejército ruso no se ha atrevido nunca Ucrania, a enfrentarse. Han salido corriendo. Ucrania huye del ejército ruso. Ahora, Ucrania se está relevando contra Zelensky. No quieren a Zelensky. Aparte de que Zelensky ya no es nadie, ha terminado su mandato hace más de un año. Todo lo que haga Zelensky es papel mojado para Ucrania. Aparte de que no está nunca en Ucrania porque Rusia le tiene en busca y capturar. Y como la atrape Rusia, ese se come cárcel con las piernas rotas para toda la vida. Va a tener las piernas rotas toda la vida en la cárcel. Por eso nunca está en Ucrania, en Zelensky. Ahora mismo está en Inglaterra. Y pasado mañana estará en otro sitio. Porque le tiene Putin en busca y captura. Y en cuanto le trinque, le rompe las piernas y le mete el preso. Pero para toda la vida. Porque es un traidor. Ya no solamente para Rusia, sino para Ucrania. Están pegando los ucranianos fuego a los coches de militares ucranianos. Las mujeres están pegando fuego a los coches de los militares ucranianos para que no busquen a los jóvenes para ir a la guerra, porque si no, esos militares que están buscando a los jóvenes son los que van a tener que ir a la guerra.
Y para no ir a la guerra buscan a los jóvenes, para que vayan a la guerra. Y las mujeres están pegando fuego a esos coches de los militares ucranianos. Eso es lo que está pasando en Ucrania. Y Ucrania ya no quiere ser Ucrania, quiere ser Rusia, quiere ser ruso. Porque es que es ruso. Ha sido toda la vida ruso. Ucrania eran territorio de los zar, de los militares rusos. Eso era Ucrania. Antes de que fuera la URSS, cuando estaba el zar, los zares, ahí en Rusia, Ucrania era tierra de zar, de los zares rusos. O sea, era territorio ruso. Ahora que no vengan con cuentos de que Ucrania nunca ha sido rusa. Porque lo digan ellos. Porque lo digan ellos, Ucrania nunca ha sido de Rusia. Porque lo digan ellos. Kiev ha sido de toda la vida capital de Rusia. Porque desde Kiev se hizo toda Rusia. Kiev fue el primer pueblo cogido por el hijo de Gengis Khan, que fue el que hizo Rusia. Leer historia, por favor. Y fue desde Kiev donde se hizo toda Rusia. Desde Kiev. Así que no toquen los cojones diciendo que Ucrania no es de Rusia. No toquéis los cojones, por Dios. Los grandes historiadores dan risa. Como en la historia de España. Dan risa. ¿Por qué no ponéis en la historia que la Iglesia llenó de nazis España? ¿Por qué no lo ponéis en los libros? Porque sois muy valientes, ¿verdad? Porque decid la verdad. Decidla de una vez, hombre, que la Iglesia Católica llenó a España de nazis cuando estaba Franco en España. Decidlo, tener cojones. Pero no engañéis a los jóvenes con la historia. Contad la verdad. Contad lo que hizo la Guardia Civil mediante el golpe de Estado. Contadlo en la historia, en los libros. Ser valiente de una vez. Tener cojones para decir la verdad. No tener cojones para levantar bulos y decir mentiras. Tener cojones para decir la verdad. No hay nada más que embustes.
mienten en los telediarios. La derecha podrida, los sinvergüenzas, que se creen que nos chupamos el dedo. Los terroristas de Estado, que se creen que el país se come las miserias de ellos. Se lo creen ellos. No hay más terrorista, ni hay más terrorismo que fascismo. No creáis que ETA, aquí en España, se hizo por los comunistas. Eso es mentira. Decid la verdad de una vez. ETA fue financiada por un franquista. Decid la verdad. ¿O qué os creéis? ¿Que sabía el País Vasco, los pobrecitos que le hizo el atentado a Carrero Blanco, por dónde iba a venir, por dónde iba a estar, que tenían millones para financiarse, tenía goma 2 del ejército para que volara 4 pisos como voló Carrero Blanco? ¿Os lo creéis eso? Eso fue financiado por uno que estaba dentro del ejército, por uno que dormía en el Pardo. Estoy harto de decirlo. Así fue como empezó la ETA aquí en España. Financiada por un franquista. O sea que lo del PP, callaros. Y lo de vos, callaros. Y leer un poquito la historia. Y si no sabéis historia, callaros un poquito. Hay que tener un poquito de cultura para hablar. Un poquito de cultura para hablar. Pero no he de decir la verdad, ni que tiren aceite hirviendo. Ni aunque os tiren aceite hirviendo, decir la verdad. Y así pasa en la geopolítica. Porque estos periodistas que tenemos hoy en día no dicen ni una verdad de ninguna televisión del mundo. Dice la verdad, mira que yo estoy diciendo la verdad en todos los directos que digo, pero todavía no hay ni una televisión que lo diga, ¿eh? Esto que he dicho de la historia de Rusia
Todavía no lo ha dicho la televisión. Para mentirte en la historia, para mentirte en la guerra. No te lo cuentan para mentirte en la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, para no decirte la verdad del conflicto. Como la verdad, no te cuentan la historia de Palestina y de Israel, la verdadera historia, para no contarte la verdad del conflicto que hay entre Israel y Palestina. Por eso no te cuentan la historia ni te la van a escribir nunca, la verdadera historia, para que puedan seguir asesinando, mintiendo. Porque asesinan a los pueblos mintiendo. Lo que hicieron los israelitas cuando llegaron ahí a Israel. Tierra prometida por Dios. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios te ha prometido esa tierra? ¿Qué Dios te ha prometido esa tierra? ¿Qué Dios se te ha presentado a ti, embustero? ¿Cuándo has visto tú a Dios, embustero? ¿Qué Dios te ha prometido a ti esa tierra? El que haya visto a Dios, que levante la mano. Y veremos al mayor embustero que hay en el mundo. El hombre creó a Dios, no Dios creó al hombre. El hombre creó a Dios para asesinar y tapar el asesinato en su nombre. Eso es la religión, hecha de ladrones y asesinos, para tapar mediante la religión sus actos más criminales. Así se hizo las religiones, para tapar los actos más criminales de la historia. ¿Qué os creéis? ¿Que en el monte del Calvario crucificaron a israelitas o crucificaban a palestinos? Ahí va mi pregunta. ¿A quiénes crucificaban? ¿A palestinos o israelitas? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Aunque no se llamaba así. Se llamaba Jesús, hijo de José. ¿Quién fue realmente? ¿Os habéis leído la verdadera historia? Porque es asombrosa, ¿eh? No es ni se acerca a lo que cuentan los curas. Ni se acerca siquiera, ¿eh? Ni siquiera se acerca a lo que pone la Biblia. Ni de lejos se acerca.
La gente miente y los gobiernos más. Ocultan a la población todo lo que puedan y más. Lo ocultan. Porque son ladrones, asesinos y gente sin escrúpulos. No son honrados. Bueno, amigos, mañana haré otro directo y ya sabéis, haré otro directo porque van a salir más noticias más fuertes todavía y yo voy a tratar de contarlas. Ya sabéis que la noticia fuerte es que Rusia, China y Arabia Saudí van a acabar con Estados Unidos, económicamente hablando. Así que, amigos, hasta mañana y hablaré un poquito más sobre esto. Felicidades a los que hayáis cumplido años.